culminamos, sería el día jueves la última clase, así que este tema de hoy es relevante, también el siguiente tema, y el día jueves ya estaríamos cerrando, ¿ok? Los felicito a todos que han llegado puntuales, que están presentes en la sesión por su compromiso, por su aprendizaje constante. Muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema que justamente es central, es núcleo de nuestro curso de reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Conmigo, la licenciada Milagros Almidón, vamos a llevar este tema y bueno, estamos llevando este curso a lo largo de estas 2 semanas. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario por chat o también podemos levantar la manito para hacer la consulta. ¿Ok? Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, vamos a iniciar la clase. Como siempre saben, a mí me gusta validar cómo estamos llegando de ánimo, si nos encontramos bien, cómo ha sido nuestro día sábado, 22 de marzo. Así que cuéntenme, chicos, cómo están llegando hoy a la clase de reclutamiento y selección. ¿Están entusiasmados? ¿Están por ahí tranquilos? ¿Han descansado bien hoy sábado? ¿O están cansados? También algunos que trabajamos el día sábado hasta el mediodía. ¿Cómo estamos? Pueden colocar en el chat mientras van llegando sus compañeritos a la clase. ¿Ok? Pongan por ahí mientras vamos esperando a los demás compañeros para todos iniciar. ¿Cómo estamos llegando hoy a clase? Por ahí me dicen descansada y motivada. Qué bien, qué rico es descansar, ¿no? Los sábados y los domingos son días para estar descansando, plenitud, avanzar las cosas de la casa, organizarnos para la siguiente semana. Ya casi ingresamos también a fin de mes, ¿no? La última semana de marzo prácticamente, un mes que ha volado, que nos ha sorprendido en varios aspectos. Y bueno, justamente hemos aprovechado muchos de nosotros en inscribirnos a estos cursos que sobre todo enriquecen nuestro perfil profesional. Entonces, por ahí colocamos a alguien más, cómo está llegando hoy a la clase, mientras van culminando de ingresar sus demás compañeras y compañeros. Por ahí están llegando quizá, por ahí algunos cansados o bien descansados. Muy bien, creo que ya estamos todos. Creo que ya. Listo, entonces, ya. Iniciamos la clase de hoy. No sé si por ahí alguno me puede comentar qué hicimos la clase pasada. ¿Recuerdan qué tema avanzamos? ¿Cuál fue nuestro punto de partida de la segunda clase antes de iniciar nuestra clase 3? Muy bien, Josué, análisis de puesto. Justamente nosotros hablamos de los análisis de puesto en la clase pasada y nos dimos cuenta que esta estrategia, que este bien pensado análisis de puesto nos permite iniciar un reclutamiento de manera exitosa, con un conocimiento profundo de la vacante. ¿Qué más? ¿Qué más nos permitía el análisis de puesto? ¿Recuerdan? ¿Por qué era beneficioso? ¿Solamente era beneficioso para reclutamiento y selección? ¿Había alguna otra área más de recursos humanos que se beneficiaba del descriptivo de puesto, del análisis de puesto? ¿Qué más nos permitía hacer el análisis de puesto? ¿Por ahí recuerda alguna? Para los que están llegando, estamos recordando un poquito la clase pasada que vimos análisis de puesto y yo pregunto, ¿en qué otra área
de recursos humanos, de gestión del talento, nos beneficiaba realizar, conocer de manera profunda los puestos, ¿no? Sus roles, sus responsabilidades. ¿Solamente es relevante para reclutamiento y selección? O quizá, recordando, por ahí es relevante también para otras áreas de recursos humanos, ¿no? Por ahí, si recuerdan, hablábamos que también capacitación y desarrollo utiliza el descriptivo de puesto, el análisis de puesto, para cerrar esas brechas de los distintos empleados que va identificando, ¿no? A partir de la evaluación de desempeño. Entonces, esta herramienta de análisis de puesto, de descriptivo de puesto, nos motiva y nos ayuda a encontrar talento idóneo, a capacitar al talento que todavía le falta cerrar brechas en su puesto y también identificar personas que están en un puesto y ya necesitan ser promocionados, ser o promovidos, ¿no? En su línea de carrera. Muy bien, Josué, muchísimas gracias por la participación. Excelente. Entonces, para los que no nos conectamos la clase pasada, nosotros revisamos análisis de puesto y la estrategia efectiva que tienen los distintos y las distintas organizaciones, la planificación estratégica que mantienen a partir de objetivos tanto a corto como a largo plazo. Nos dimos cuenta que el análisis de puestos es esencial, es vital para que realmente una empresa tenga éxito. Y esto se alineaba a los objetivos que plantea la empresa. Por ejemplo, si una empresa planteaba crecer en el canal de ventas de e-commerce, pues sus puestos para este canal de ventas de e-commerce tenían que robustecerse, ¿no? También vimos algunas herramientas prácticas en la mejora y en la precisión para el análisis. Nos dimos cuenta que podemos ir actualizando este documento, que es un documento dinámico y que siempre tenemos que ir preguntando, entrevistando a esos que conocen mucho mejor que nosotros el puesto, ¿no? Y a partir de eso nosotros vamos a recoger esa información que nos va a permitir realmente conocer el puesto y poder buscarlo, seleccionarlo, reclutar. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, por ahí ya nosotros llegamos a la conclusión que esa alineación estratégica de los objetivos que tiene cada una de las empresas, dependiendo de su contexto, dependiendo del tipo de rubro, pues va a fortalecer la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. ¿Ok? Entonces eso fue un poquito lo que vimos la clase pasada. Fue una clase muy rica porque fue el punto de partida para realmente hacer un reclutamiento exitoso. Recuerden que un análisis de puesto realmente bien hecho, bien pensado, con toda la información recogida, no solamente va a beneficiar a la empresa, sino también nos va a beneficiar a nosotros, los reclutadores, porque nos va a permitir tener toda la información relevante para iniciar nuestro proceso de reclutamiento y selección. Va a permitirnos tener realmente un buen proceso de calidad y efectivo. ¿Ok? Muy bien. Y esta es una herramienta dinámica que se ajusta siempre a los cambios de la empresa, a los cambios del contexto, a los cambios de los objetivos. Y bueno, el día de hoy ya vamos a tocar un tema que yo bien comentaba que es central en nuestro curso, en esta nuestra tercera clase. Vamos a revisar las distintas estrategias de reclutamiento que nosotros vamos a utilizar cuando iniciamos nuestro proceso de reclutamiento y selección. Cuando nosotros estamos en el proceso de reclutamiento y selección, esto se ha generado a partir de una necesidad específica, un requerimiento que ha llegado de alguna de nuestras áreas cliente, ¿no? Áreas internas que nosotros lo vemos como un cliente interno porque brindamos un servicio, en este caso el servicio de reclutamiento y selección. Esta área llega con su descriptivo de puesto para actualizado, nosotros revisamos, está bien la información, ya tenemos todo el conocimiento profundo y nos toca iniciar el proceso. Allí nosotros vamos a tomar decisiones, pero también vamos a consultar y también nos van a recomendar, nos van a sugerir este cliente interno
algunas necesidades específicas según su contexto. Quizá por ahí encontremos a un jefe de finanzas que está buscando a su nuevo analista de finanzas y nos pide solamente reclutar con el talento disponible dentro de la empresa porque quiere hacerlo muy rápido. Nosotros allí evaluaremos para brindarle la respuesta de si es viable solo reclutar de manera interna o si no lo es. Quizá viendo, consultando con el área de capacitación y desarrollo, con el área de evaluación de desempeño, vamos a encontrar que aún esos asistentes que están en la empresa, asistentes de finanzas, que su siguiente paso sería analistas de finanzas, no están preparados para la posición, ¿no? Que en su evaluación de desempeño han tenido todavía un puntaje que no llega incluso totalmente al desarrollo de su puesto actual. De hecho, quizá probablemente estén en algún plan de capacitación y de desarrollo. Entonces, allí nosotros, muy estratégicos y también en nuestro rol consultativo, vamos a asesorar y vamos a brindarle la respuesta de que por el momento no es viable ese tipo de reclutamiento y más bien tenemos que optar por un reclutamiento fuera de la empresa, ¿no? Eso en el caso si es que no fuese viable. Si fuese viable, pues vamos con ello e iniciamos ese tipo de reclutamiento dentro de la empresa, ¿ok? Muy bien. Antes de iniciar con todos los tipos de reclutamiento, las necesidades, cómo nosotros tenemos que conciliar con nuestros clientes internos y por qué nosotros tenemos que tener un rol más consultativo que administrativo, vamos a revisar los objetivos de la sesión de hoy. Nuestra sesión 3, hoy 22 de marzo, discúlpenme, justamente hoy tenemos que vamos a descubrir juntos qué es una estrategia de reclutamiento, por qué nosotros tenemos que tener estrategias de reclutamiento y no solo lanzarnos a la piscina cuando llega la necesidad, ¿ok? La importancia de la planificación, porque tenemos que pensar un poquito, planificar y buscar el talento idóneo con ese plan, con esa planificación. También los beneficios de un reclutamiento estratégico, bien pensado, ¿ok? Hoy vamos a descubrir estos 3 temas, sobre todo, todos girando en torno a las estrategias de reclutamiento. Así que prestemos atención. Cualquier duda, ya saben, cualquier comentario, cualquier caso, cualquier pregunta, por el chat podemos escribir y yo voy a estar respondiendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, estábamos comentando que cuando estamos nosotros pensando, hablando de reclutamiento, y esto también lo vimos a manera muy introductoria, muy básica en nuestra primera clase, hablamos de ese proceso donde convocamos. ¿Recuerdan? Teníamos una diferencia cuando hablábamos de atracción del talento y cuando hablábamos de reclutamiento. Atracción, manera más pasiva. Se va dando en el transcurso del tiempo para tener candidatos interesados y si en algún momento se activa alguna vacante, esos candidatos interesados pueden volverse postulantes mediante el reclutamiento y selección, ¿no? Pero es pasivo, no responde a una necesidad específica. En cambio, el reclutamiento es cuando nosotros, ya como área, ya como consultores de reclutamiento y selección, tenemos una necesidad, tenemos una responsabilidad y se nos ha entregado una vacante. Entonces, tenemos que cubrirla, ¿no? Tenemos que cerrarla. Es el sinónimo de cubrir en términos de reclutamiento y selección. Entonces, vamos a convocar de manera reactiva, de manera proactiva, candidatos que se alineen específicamente a ese perfil. En atracción al talento, como no buscamos nada, al final son solamente candidatos interesados y no nos importa el perfil de candidatos que se interesen por nuestra marca empleadora, por nuestra empresa, ¿no? Pero en reclutamiento y selección sí, es específico y corresponde a la necesidad que nosotros estamos buscando, que estamos requiriendo. Entonces, vamos a convocar y posteriormente seleccionar los datos para esa vacante específica. Para que nosotros ejecutemos el proceso adecuadamente, necesitamos conocer qué tipos de reclutamiento existen,
según las fuentes, según la disposición del talento, y además tenemos que conocer muy bien el propósito de nuestra empresa y el perfil del puesto. Recuerdan la clase pasada, justo revisábamos eso, ¿no? Que es nuestro punto de partida. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento para iniciar una estrategia de reclutamiento efectiva. Por acá yo les he traído dos imágenes. Justamente tenemos a esta empresa que asimila, que asemeja a una empresa tecnológica, una empresa con perfiles muy técnicos orientados a la tecnología. Y acá tenemos más bien a otro tipo de empresa, que es una empresa más industrial, ¿no? Una empresa que tiene perfiles más operativos, más cercanos a la maquinaria, etc. Entonces, aquí yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que las estrategias de reclutamiento en estas empresas van a ser iguales, van a ser similares, van a ser diferentes? ¿Qué piensan? Si piensan que son iguales, en comentarios ponemos iguales. Si son diferentes, colocamos diferentes. Y si creen que pueden parecerse un poco, pues similares. Yo les leo, tienen un minutito y, y comentamos. A ver. Muy bien. Josué nos dice que son distintas, diferentes. Jessica nos dice también diferentes. Ok. Esperamos a más compañeros que se animen a intervenir, que se animen a opinar si las estrategias van a ser iguales, van a ser diferentes. Muy bien, justo un minutito. Y Josué nos dice, se tiene que adecuar a lo que busque la empresa particularmente, tal cual, ¿no? Al final, cada empresa es un mundo, tiene su propia cultura, sus propios procesos. Quizás si fueran empresas del mismo tipo de producto, de servicio, del mismo rubro, probablemente tendrían procesos similares, ¿no? Pero no iguales, porque al final es siempre respondiendo a la necesidad y a los objetivos que una empresa tiene. Acá incluso son empresas que tienen distinto servicio, distinto enfoque, entonces sus procesos de reclutamiento y selección probablemente sean muy diferentes. Probablemente aquí tengan un proceso más específico de acuerdo a cada vacante y aquí quizá procesos de reclutamiento más masivos, más rápidos por la cantidad de personas que necesitan en el día a día, ¿no? Igual, como les digo, siempre va a depender de qué tipo de empresa nosotros estemos dentro del área de reclutamiento y selección, ¿ok? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso y ya quedándonos claro que siempre va a depender de la visión, la misión, los objetivos de la empresa, nosotros podemos plantear un poquito sobre los tipos de reclutamiento que vamos a encontrar en estas distintas empresas. Por ahí, recuerdan la primera clase, nosotros hablamos del reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Cuando yo hablaba de reclutamiento interno, me refería sobre todo a ese tipo de reclutamiento que se brinda y que se da en las empresas dentro de, ¿no? Cuando encontramos a talento que tiene, que cumple con el perfil que estamos buscando y que justamente puede promocionarse, puede crecer dentro de la empresa. También hablábamos de tipo de reclutamiento interno cuando existen reubicaciones. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen sus sedes operativas y su sede principal administrativa. Entonces, algunas veces tienen necesidad en la sede administrativa quizá de un asistente de oficina y por ahí en sus sedes operativas o de un practicante de oficina, ¿ya? Pongámosle un poquito más cercano. Y en las distintas sedes, estas más operativas, quizá tienen a operarios que están atendiendo en el día a día la maquinaria, pero al mismo tiempo están culminando la universidad.
Hay muchas personas que estudian y trabajan, ¿no? Y justamente están en búsqueda de prácticas. Al ver un reclutamiento, una convocatoria para practicante de operaciones, universitario, estudiante, ya sea también de institutos, puede postular y también quedar seleccionado. Al final el talento ha sido dentro de la empresa, pero ha sido más una reubicación a una posición dentro de la oficina administrativa, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy basando de este caso a partir de una experiencia pasada. Cuando yo estaba en una empresa de cine, nosotros teníamos nuestra oficina dentro de administrativa, ¿no? Pero teníamos muchas sedes a nivel nacional. Entonces, muchos de los operarios de atención al cliente eran jóvenes universitarios que trabajaban a tiempo parcial, jóvenes que estaban todavía en instituto, que todavía podían compaginar tanto el trabajo como el estudio, ¿no? Entonces, a veces se abrían el programa de prácticas en la empresa y nosotros, antes de buscar a practicantes fuera de la empresa, buscábamos a practicantes que ya estaban en el negocio y que estaban buscando hacer sus prácticas en la empresa, ¿no? Por ahí habían varios estudiantes de ingeniería industrial, por ahí de también finanzas, economía, etcétera. Entonces, por ahí nosotros denominábamos ese proceso como casting, ¿no? Como justamente del mundo del cine, muchos de los procesos, para hacerlos personalizados, cercanos, le poníamos nombres del cine. Por ejemplo, a la inducción, nosotros le decíamos Hollywood, ¿no? Entonces, cuando los chicos ingresaban a la empresa, para cualquier puesto, ya sea operarios, atención al cliente o para la oficina administrativa, le decíamos, bienvenido, vas a tener muy pronto tu Hollywood, ¿no? Y el Hollywood eran esos 2 días de inducción. Y para los procesos de reclutamiento interno, les decíamos casting. Entonces, los chicos postulaban para ese casting y tenían una nueva posición que al final no era una promoción, si se dan cuenta, porque ellos estaban de asistente de operaciones, asistente de atención al cliente, y pasaban a practicante. Entonces, más de una reubicación, pero igual seguía siendo un tipo de reclutamiento interno, ¿ok? También podemos hablar de reclutamiento interno cuando estamos comentando sobre esos procesos que se dan de movilidad geográfica. Hay empresas multinacionales que tienen sedes a nivel mundial y que pueden mover a una persona quizá de una geografía a otra en un mismo puesto, ¿no? Pero al final también para la persona ese cambio, ese movimiento geográfico, ya de por sí, aunque no sea una promoción, le genera una fuente de motivación porque está yéndose a otro país, teniendo una reubicación y al mismo tiempo teniendo la posibilidad de aprender más en ese país. Entonces también hablamos allí un poquito de un crecimiento más de tipo horizontal. También cuando tenemos a personas de distintas áreas que se cambian a otra área que tiene una necesidad y que su perfil empalmaba hacia match con esa necesidad en esa área, ¿no? Pero mantiene igual la misma jerarquía. Quizá en la área donde estaba antes era analista y en esta nueva necesidad también la posición es de analista, pero en otro tipo de conocimiento, otro tipo de perfil. Entonces, esta persona también va a aprender y también se va a sentir motivada, aunque esté cambiando a una posición meramente horizontal igual, ¿no? Entonces, allí estamos hablando de un reclutamiento interno dentro de la empresa, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las ventajas del reclutamiento interno? Por ahí creo que en la primera clase yo lo comenté, para los que estuvieron en la primera clase. No sé si recuerdan lo que hablábamos, porque un reclutamiento interno también es beneficioso, también es alentado dentro de la empresa. ¿En qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? ¿Es viable? ¿Es necesario que las empresas tengan este mecanismo de reclutamiento interno? Muy bien, Anthony, súper rápido. Facilita más rápido la selección, tal cual.
es un proceso que facilita porque tú ya dispones del talento dentro de la empresa. Entonces es un proceso más rápido. También fomenta la motivación y el compromiso de los empleados, porque sienten que existe una línea de carrera que ellos también, así como sus compañeros que han sido caso de éxito, de crecimiento, ellos también van a poder crecer en algún momento y van a poder aspirar a esa línea de crecimiento. También nosotros, ya desde el lado de reclutadores, desde el lado de recursos humanos, conocemos al empleado, sabemos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y cómo podemos apoyarlo para que también cierre brechas y pueda ocupar muy bien el puesto. Entonces, hablamos reducción de tiempo, motivación y al mismo tiempo conocimiento del empleado. Y en el caso de desventajas, ¿no? Porque al final todo en esta vida siempre tiene fortalezas y también debilidades. En el caso del talento interno, ¿recuerdan qué desventajas puede tener si es que no lo controlamos, si lo hacemos siempre y no optamos por otro tipo de fuente? ¿Qué puede pasar si solamente tenemos este tipo de fuente en la empresa, si no utilizamos otro tipo más? Muy bien, pues ahí me habían comentado ahorra gastos, oportunidades. Muy bien. ¿Qué puede pasar si solo utilizo reclutamiento interno? ¿Recuerdan por ahí lo que comentábamos en la primera clase? Que a veces puede pasar y a veces pasa, ¿no? Que existe rivalidades internas, porque supuestamente hay favoritismos, ¿no? Puede pasar que quizá no hay una transparencia en el proceso de promoción, en el proceso de reclutamiento y selección. Se otorga la vacante al mejor amigo del jefe cuando tenemos a otro compañero que tiene el mejor desempeño, tiene las mejores habilidades para ocupar la posición. Existe ese riesgo, ¿no? Por eso tenemos que al momento de hacer una promoción, al momento de utilizar este tipo de reclutamiento, hacerlo realmente transparente, confiable, para que no quede duda a los demás de que se ha tenido un proceso justo, tomando en cuenta las necesidades del puesto y seleccionando, reclutando al mejor perfil. ¿Ok? Muy bien, a ver, vamos a ver qué me dicen por acá. Claro, puede haber una ineficiencia, dice Jessica, ¿no? Porque al final tú escoges de manera injusta al que no debe ser y al final la persona ocupa esa posición generando ineficiencias, generando retrasos en el puesto. ¿Ok? Muy bien. También, si solamente utilizo reclutamiento interno, quizá mi reclutamiento es muy bueno, ¿no? Yo comunico, soy transparente, siempre promuevo que existan este tipo de crecimiento, de promociones, pero solo utilizo reclutamiento interno, nunca busco más allá. Entonces, también tenemos el riesgo de limitar la diversidad al buscar solamente talento con las mismas ideas, con el mismo modo de pensar, con el mismo enfoque que tiene la empresa. Y una empresa necesita siempre estar cambiando, moviéndose, agregando valor, teniendo nuevas ideas para los productos, para los servicios, mejorando. Si solamente tengo más de lo mismo, pues voy a fomentar una cultura conformista, una cultura que no está creando, que no está innovando. En cambio, si traigo talento externo de otras empresas que han tenido otro tipo de estrategia, otro tipo de mentalidad, pues puedo incorporar ese mindset, ese pensamiento para que pueda haber algún cambio y al mismo tiempo generar valor. ¿Ok? Eso es en el caso del reclutamiento interno. Y cuando nosotros ya hablamos de este tipo de perfil fuera de la empresa, estamos hablando de reclutamiento externo. Usualmente lo utilizamos para vacantes tanto masivas como específicas, pero sobre todo usando algunos canales como los portales de empleo, las ferias laborales,
redes sociales como LinkedIn. También por ahí se ha vuelto bastante utilizable esta red social como en TikTok, sobre todo para posiciones más masivas que puedan en tiempo real llegar candidatos y ser convocados para este tipo de posiciones. ¿Ok? Muy bien. Algunos ejemplos de empresas que utilizan reclutamiento interno. Tenemos a Interbank. En el caso de Interbank, ellos implementaron un programa de movilidad interno llamado Creciendo desde Adentro. En este programa, los distintos empleados, sobre todo los empleados que están en las agencias, podían postular a vacantes administrativas en la oficina mediante una propia plataforma. Obviamente esto redujo los tiempos de proceso de reclutamiento y selección, también los costos asociados a este tipo de proceso y también mejoró la motivación, la satisfacción laboral porque ofrecía para todos la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces vemos que ha sido exitoso incorporar este tipo de reclutamiento en este tipo de empresa que cuenta con la facilidad, ¿no? Que es muy grande, que cuenta con la facilidad de poder reclutar de esta forma. También existían otro tipo de empresas, como quizá las startups, que no pueden reclutar de manera interna porque son muy poquitos y al final siempre tienen que optar por un crecimiento más externo, por un reclutamiento más bien externo. ¿Ok? Muy bien. Y cuando ya estamos hablando de reclutamiento externo, me gustaría validar con ustedes cuáles pueden ser esas desventajas, ¿no? Esas debilidades que puede tener el reclutamiento externo. Así como vimos que existían ciertas debilidades cuando utilizamos solamente el reclutamiento interno, en el caso del reclutamiento externo, no sé si recuerdan cuando vimos la primera clase, ¿cuáles podrían ser esas debilidades? ¿Qué podría por ahí ser una oportunidad de mejora en el caso del reclutamiento externo, al momento de reclutar fuera de la empresa? ¿Recuerdan por ahí? Quizá en el caso del tiempo, ¿no? Que es más largo, no se puede controlar tan bien el tiempo en comparación con el reclutamiento interno, ¿no? Involucra más tiempo, como dice Josué David. También al momento de encontrar candidatos. A veces vamos a estar buscando, tratando de reclutar más candidatos, pero lamentablemente quizá esta posición es muy demandada, quizá nuestra empresa no es tan conocida, no tiene una marca empleadora tan estable y por lo tanto muchos no se animan a postular y podemos retrasarnos y al mismo tiempo no tener candidatos, ¿no? Entonces también tenemos este tipo de desafío al momento de utilizar el reclutamiento externo. Y cuando tenemos ventajas, lo que les mencionaba anteriormente, nos ayuda a tener nuevos enfoques, nuevas ideas y romper la caja, agregar valor a la empresa. Va a promover esta innovación y también vamos a tener un acceso a profesionales más especializados con experiencia en roles que justamente estamos buscando. También puede pasar en el caso de oportunidades de mejora o desafíos del reclutamiento externo, pues el proceso de adaptación que pueden tener los empleados. Pueden quizá algunos no adaptarse al no estar acostumbrados en esta empresa, al venir de una empresa muy distinta. Entonces, también podemos peligrar, ya que si no se adaptan bien, pueden ellos optar por renunciar y nosotros tener una rotación anticipada, una rotación no sana, ¿no? Entonces, siempre tenemos que sopesar muy bien cuando tenemos una necesidad, si vamos por reclutamiento externo, si vamos por reclutamiento interno, si utilizamos ambas fuentes para validar realmente si van a ser efectivas y si nuestro proceso va a poder enriquecerse utilizando alguna de estas fuentes, ¿ok? Bueno, alguna de estos tipos de reclutamiento según fuente.
¿ok? Según de dónde saco el talento, si de manera interna o de manera externa. Una empresa que utiliza mucho este tipo de reclutamiento es la empresa Bacus. Ellos utilizan bastante esta red social de LinkedIn como uno de sus canales principales, sobre todo para las áreas de marketing y finanzas. Ellos también lo van complementando con algunas ferias laborales universitarias para captar el talento joven. Siempre su estrategia se va basando en diversidad y sobre todo acceder a esos perfiles realmente calificados, que realmente han sido preocupados por destacar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipo de reclutamiento según fuente, estamos también con el reclutamiento externo. Por acá les he traído una tablita para que ustedes vean lo que habíamos comentado a modo de resumen. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso del reclutamiento interno los costos. Usualmente estos costos asociados al reclutamiento interno es más bajo. En cambio, cuando hablamos de reclutamiento externo, va a requerir más costos asociados, ya que tenemos que utilizar quizá algunos portales de empleo, algunas redes sociales que implican utilizar la licencia o comprar una licencia específica para utilizar el programa y por lo tanto es mayor inversión al intentar encontrar talento fuera de. También en el caso de tiempo, el reclutamiento interno es más rápido, ¿no? Es veloz porque tenemos el talento dentro de la empresa. En cambio, el proceso externo va a requerir un poquito más de pensamiento, un poquito más de profundidad, porque no conocemos al candidato. Cuando hablamos de candidato interno ya lo conocemos, lo hemos tratado, tenemos información, tenemos a la mano las referencias de los jefes, etcétera, etcétera. Pero en el caso de este talento fuera de, no lo conocemos para nada y por lo tanto tenemos que asegurarnos que realmente sea un candidato bueno, ¿no? Que realmente va a adaptarse a la empresa y va a generar valor. La adaptación, obviamente en reclutamiento interno, más rápida, ya conoce la cultura, ya conoce las áreas, ya conoce la jerarquización, el organigrama, ya sabe cómo moverse, ya sabe a quién escribir si necesita algún tema, entonces es conveniente, ¿no? En el caso de reclutamiento externo, va a requerir una inducción más pensada, más personalizada, que vaya aprendiendo poco a poco para poder interactuar con los distintos stakeholders con quien trabaja. Diversidad, allí es un punto que decíamos de debilidad del reclutamiento interno porque no tenemos diversidad, es más bien limitada a las ideas y al talento que ya existe en la empresa y que muy probablemente sea la filosofía, las ideas que todos en la empresa tienen, ¿no? En cambio, cuando estamos trayendo a alguien de otra empresa, hemos reclutado y seleccionado a esta persona, pues tiene nuevas experiencias, ha aprendido de otra manera responder a las situaciones que requieren solución, etcétera, etcétera. Y bueno, innovación va de la mano con esta diversidad. En reclutamiento externo vamos a encontrar nuevas ideas, más perspectivas, y eso también genera romper un poquito esa zona de confort, por lo tanto, desafíos nuevos para los equipos, para las áreas, que también pueden motivarlo y pueden también ayudar a que sean más productivos. ¿Ok? Muy bien. Aquí yo les pongo la pregunta. Si una empresa necesita cubrir una posición de liderazgo, ¿ok? Una posición C-level, un director de finanzas, un director de operaciones, etc. ¿Optarían por un reclutamiento interno o un reclutamiento externo? ¿Y por qué? Cuéntenme en los comentarios por qué tipo de reclutamiento ustedes se van al momento de reclutar, de buscar una posición C-level, una posición que tiene que ser de liderazgo, ¿no? De liderazgo, que tiene que tener esta característica y que realmente va a impactar en la toma de decisiones de la empresa. ¿Qué tipo de reclutamiento utilizan?
Me lo pueden comentar y lo pueden colocar en los comentarios. A ver, vamos a ver. Y Josué nos habla del tiempo de la inducción, ¿no? Que también es más al momento de encontrar talento fuera de. Pero cuando hablamos de este talento C-level, este talento que va a liderar un equipo, una tribu, ¿qué tipo de reclutamiento utilizan? A ver. Jessica nos dice externo porque tendría que ser más riguroso por el puesto. Ok, Jessica nos dice, como es un puesto muy alto, necesita justamente mucha rigurosidad. Entonces nosotros utilizamos un reclutamiento externo. ¿Qué más? ¿Todos están de acuerdo? ¿Ustedes utilizan un reclutamiento externo por una posición C-level o más bien optarían por una posición por un reclutamiento interno? Coloquen en los comentarios qué piensan. A ver. Bueno, yo les comento que aquí va a depender del tipo de empresa, ¿no? Y también si tenemos personal que realmente está preparado para asumir una posición, si es que yo tengo personal que ha tenido esa confianza, que ha tenido ese acompañamiento con ese gerente que se va, ¿no? Entonces puede asumir. En caso sea así, si tengo a alguien preparado, alguien que ha estado detrás para que pueda crecer en esa promoción, se podría utilizar el reclutamiento interno. Pero en cambio, si no tengo a nadie detrás y quiero también refrescar la empresa, refrescar los modos, refrescar la operación, puedo buscar en el talento externo, ¿no? Todo va a depender de cómo es la empresa, cómo va la situación. Por ejemplo, a ver, un caso que se me ocurre es el caso de Microsoft. No sé si les conté aquí. Igual si les he contado, pues repito. Y si no, pues ahí comentamos. Microsoft hace unos 10, 15 años estaba atravesando una crisis dentro de su propia empresa. Sus cabezas, sus líderes, tenían un modo de pensar muy similar todos. Todos estaban tratando de destacar ante el directorio, ante ese grupo de personas que toman las decisiones, ¿no? Que son los inversores también, que brindan toda esta información a los inversores de la empresa, etc. Y como cada gerente solamente peleaba por su lado, no revisaba, no trabajaba en conjunto con las distintas áreas, pues Microsoft no estaba a la vanguardia hace unos 10, 15 años, había tenido incluso productos que habían sido totalmente un fracaso. No sé si recuerdan de esos celulares con ese sistema operativo de Microsoft que al final se dieron de baja incluso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tuvieron varios servicios, varios productos que no despegaron y que se estaban quedando a comparación de sus principales competidores. Entonces, ¿qué es lo que hace el directorio? Dice, ¿saben qué? Aquí el problema es que hemos estado todo el tiempo promoviendo a la misma gente dentro de la empresa. Y no hemos buscado perfiles distintos, perfiles que vayan en contra de la corriente de Microsoft, que era muy competitiva. Su clima era hasta cierto punto quién del área sacaba el mejor producto, quién era más reconocido. Y como todos competían entre sí, pues no había ideas o servicios en conjunto que puedan involucrar un mejor producto. Y igual, en ese momento, este directorio busca cambiar a esa cabeza de operaciones, ¿no? Y entre lo que busca, encuentra a Satya Nadella, que si bien había sido uno de los gerentes que ya estaba dentro de la empresa, había sido uno de los pocos que siempre había promovido ese trabajo en equipo, que todo su equipo, todos quienes trabajaban con él, también tenían este tipo de pensamiento, siempre estaban buscando generar sinergia con las otras áreas, pero se encontraban con esos bloqueantes, ¿no? Entonces, proponen a este Satya Nadella, que no
no había destacado tanto porque como él no había estado en la cultura de competencia, de generar más, había más bien estado todo el tiempo por el lado de crear un nuevo producto, tratando de que otras áreas lo ayuden. Entonces proponen a este personaje y este personaje pues cambia totalmente la mentalidad, la cultura de Microsoft y logra un nuevo producto y este producto pues al final queda en la vanguardia de las otras empresas competidoras y rescata, ¿no? A partir de esta filosofía a Microsoft. Entonces se dan cuenta qué importante es esa elección de los líderes, qué importante es también tener nuevas ideas, personajes que ocupen los puestos, personas que refresquen, ¿no? Entonces, si por ahí tenemos una posición de liderazgo, también tenemos que evaluar la situación de cómo le está yendo a la empresa, si va a ser relevante reclutar a un mismo tipo de perfil o si bien utilizo reclutamiento interno, pero con otro tipo de perfil que piense distinto, que cambie, o me voy por encontrar a otro, a otro talento fuera de la empresa, ¿no? Ok. Igual, yo les recomiendo que por ahí investiguen más sobre Satya Nadella, este presidente de Microsoft, bueno, este gerente general, creo ya, de Microsoft, que tiene toda una filosofía que orientó y que ha hecho que Microsoft siga siendo una empresa pues muy relevante en su medio. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los tipos de reclutamiento según necesidad. Hace unos minutos revisamos según fuente, según de dónde encontrábamos el talento, de dónde lo sacábamos. Pero ahora vamos a validar según la necesidad. Cuando nosotros tenemos este requerimiento de la vacante, también vamos a buscar cómo es esta vacante, ¿no? Nosotros vamos a leer el descriptivo del puesto, lo vamos a actualizar, etcétera, etcétera. Por ahí quizá nos damos cuenta que esta posición, esta vacante, es más bien una vacante masiva, que se necesitan unos 20, 50 personas que van a ocupar un mismo puesto, quizá un asistente de atención al cliente, ¿no? Entonces, allí, cuando hablamos de esta necesidad masiva, estamos hablando de un tipo de reclutamiento masivo, porque involucra justamente a un gran número de empleados que tenemos que encontrar en un pequeño periodo de tiempo. Y además, tiene que ser de calidad, tiene que ajustarse a la cultura de la empresa. Usualmente son para estos roles más operativos o incluso para algunas campañas específicas como en el mundo retail, las campañas por el Día de la Madre, en Navidad, etcétera, etcétera. Un ejemplo concreto de reclutamiento masivo, podemos nosotros imaginarnos a esta empresa de supermercados en Perú y que abre una nueva sucursal en Lima, ¿no? Abre un nuevo espacio físico de ventas y por lo tanto necesita que la matriz de esta sede tenga por lo menos mínimo 50 discúlpenme, para los roles de atención al cliente, cajeros, reponedores. Entonces, como es un gran número de personas, allí nosotros tenemos que reclutar utilizando algunos canales que son muy, muy específicos para este tipo de reclutamiento, como ferias laborales, portales masivos como CompuTrabajo aquí en Perú, anuncios en redes sociales, en los grupos de Facebook, ¿no? Incluso también convenio con las municipalidades. Muchas veces hay municipalidades aquí en Perú que tienen su área específica de inclusión, de empleo, y nosotros también podemos participar en este tipo de convenio, este tipo de alianza con estas municipalidades para tener nuestro reclutamiento masivo más rápido y también con calidad.
¿Cuál creen que podría ser el principal desafío de reclutamiento masivo? Si bien es un proceso que va a ser rápido, el desafío principal es que nosotros vamos a estar reclutando y seleccionando a un gran número de postulantes al mismo tiempo. Así que tenemos que tener bastante atención y se nos va a requerir al mismo tiempo esa atención, ¿no? Por ejemplo, si necesitas contratar a 50, mínimo, por lo menos debes tener 150, 100 candidatos que han postulado, que han sido reclutados a tu, eh, a tu vacante, para que de ahí puedas sacar a los 50 mejores, ¿no? Entonces, tienes que hacer una difusión más grande, tienes que hacer tu reclutamiento también más grande, utilizar todos los canales disponibles. Por ejemplo, alguna vez a mí me mandaron a provincia, ¿no? A justamente abrir y aperturar una nueva sede de este cine que les comentaba y la matriz pues era grande y justamente yo no conocía esa provincia, ¿no? Yo vivo en Lima, entonces me desarrollaba más allá y tenía que aprender un poquito de qué canales se utilizaban más allá, ¿no? En esta provincia, al menos en específico, se utilizaba mucho la radio. Entonces allí tuve que utilizar este canal de radio, hacer esta alianza, comentar a mi equipo que me dé el presupuesto para que podamos pagar a la radio, y no solo a una, sino a varias radios que eran las más escuchadas en esta provincia para hacer la convocatoria de este proceso masivo. Llegaron muchos candidatos, muchos, fue creo que todo el día de 7 a 9 de la noche que estuvimos y era un proceso pues sí cansado porque tienes que prestar atención a varios candidatos y con eso hacer todo tu proceso, ¿no? Pero se logró. Entonces el reclutamiento masivo, ese es su desafío, es bastante gestión de una gran cantidad de postulantes. Y en cambio, cuando ya hablamos del reclutamiento especializado, podríamos decir que es su antónimo, ¿no? Es más bien un reclutamiento más específico y está enfocado a esas posiciones más técnicas, más específicas, ¿no? Muy altamente específica. Por ejemplo, algún perfil tecnológico con un programa, con un conocimiento específico que es vital para que se pueda desarrollar el producto que necesita la empresa, ¿no? Por ahí alguna vez a mí me enviaron a que busque un technical leader, pero este technical leader tenía que conocer o tenía que tener como stack de herramientas tecnológicas una serie de requisitos que no eran tan conocidos. Entonces tuve que hacer un reclutamiento más específico, más especializado, que ya no solamente podía encontrar candidatos usando las bolsas laborales, ¿no? Incluso cuando difundía esta posición en bolsas como Boomerang, CompuTrabajo, etcétera, pues no me postulaban. Tenía 4 o 5 candidatos, ¿se imaginan? Con 4 o 5 candidatos para que hagas tu proceso de selección, pues es inviable. Incluso estos 4 o 5 candidatos ni siquiera eran candidatos afines a la vacante, ¿no? Ni siquiera cumplían el perfil. Postulaban porque, bueno, muchas veces hay personas que postulan a cualquier vacante y a ver si logran algo. Prueban suerte, como se dice. Entonces, allí tienes que pensar muy bien cómo va a ser tu estrategia, si más bien vas a hacer un hunting, ¿no? Más especializado, vas a ir a esta red que les comentaba, que muchos utilizamos, que es LinkedIn o LinkedIn, y vas a buscar la posición en específico, vas a invitar a los candidatos a que postulen a tu posición que estás buscando, vas a llamarlos, vas a hacer el filtro, mediante la llamada les vas a explicar un poco más de la empresa, vas a mostrar un poquito esa marca empleadora para que ellos se convenzan y puedan postular y justamente puedas desarrollar tu proceso de reclutamiento especializado. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito en el caso de reclutamiento especializado. Como les digo, es muy enfocado más bien a este headhunting. Yo utilizaba por ahí una herramienta especial, acá está, que justamente era para este tipo de reclutamiento especializado, que es sobre todo para optimizar
mi búsqueda en perfiles como LinkedIn. También por acá está GitHub, que es una fuente, un repositorio que utilizan algunos programadores para su código. Entonces, muchos se crean cuenta y también por ahí puedes buscar. O también cuando necesitaba colocar en específico los programas, ¿no? El conjunto de programas les dicen stack. Entonces, ahí también yo ponía Java, Node.js, etcétera, etcétera, que ya es una serie de programas muy específicos para desarrollo de producto, desarrollo de aplicativos. Entonces, pues ahí tú colocas el nombre en, en esta herramienta y colocas en dónde, porque te permite colocar cualquier país y colocas encontrar a las personas en LinkedIn. Abres en Google y ahí te va a aparecer una serie de personas que están cumpliendo justamente la posición, porque acá yo solo he puesto posición. Si yo hubiera sido más específica, me filtraba más, ¿no? Y yo podía justamente hacer clic e invitarles a participar en el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, les voy a dejar por ahí si en algún momento lo necesitan para algún reclutamiento muy específico, un hunting especializado, pues les dejo esto, así como Recruiting. Existen otras herramientas que se utilizan para este tipo de reclutamiento especializado. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Eso es para reclutamiento interno especializado mediante LinkedIn. Y también tenemos otro tipo de reclutamiento, que es el reclutamiento de alta gerencia. Como muy bien su nombre lo dice y como vimos en el caso pasado, en la pregunta pasada, es este tipo de reclutamiento para identificar, para convocar, atraer a esos líderes estratégicos como gerentes, como directivos y que nos ayuda a que podamos realizarlo de la mejor forma. ¿Qué pasa? Cuando son este tipo de perfiles, muchas veces las empresas optan porque no lo realice el área de recursos humanos, el área de reclutamiento y selección. ¿Y por qué no desean que lo realice esta área? Por términos a veces de confidencialidad. A veces tienen quizá a un CFO, ¿no? A un director de finanzas que lamentablemente por sus distintas decisiones la empresa ha tomado un camino no muy bueno, ¿no? Y por decisiones del directorio, de alta gerencia, desean despedirlo, ¿no? Desvincularlo. Para que la misma empresa, los mismos empleados administrativos no tengan esa información, porque es una información muy de C-level, contratan en lugar de ello a una consultora especializada. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que tú estás en tu día a día, ¿no? Como todos los días, vas al trabajo, vas haciendo tus actividades y de la nada convocan y comentan que el director de finanzas ha dado un paso al costado y va a estar asumiendo una nueva persona. Tú que estabas en reclutamiento y selección dices, ¿pero qué? ¿Cómo? Si nosotros reclutamos, nadie nos convocó, nadie nos hizo el requerimiento de este C-Level, ¿qué pasó? Y bueno, por ahí te explican que ya se tenía esa decisión hace meses, pero como era muy confidencial, habían contratado a una consultora muy especializada que solamente busca perfiles altos. Por ejemplo, en estas consultoras, acá en Perú tenemos como unas 3 que son así súper top, que buscan solamente gerentes, directores, así. Y es como hacen toda una sustentación al momento de presentar los candidatos, no es solamente poner el long list como hacemos muchos de nosotros cuando presentamos candidatos al cliente interno, no, allí colocan la foto, hacen toda una presentación para cada uno de los candidatos, es todo un proceso muy, muy serio, muy estratégico que realizan este tipo de consultoras, ¿no? Y sobre todo para salvaguardar la confidencialidad y para que el negocio no tenga ningún riesgo si es que se filtra esta necesidad, ¿no? Por ahí filtras firmas que son relevantes aquí en Perú para el headhunting, son Michael Page, Segner, por ahí Mers, son firmas top que buscan este tipo de reclutamiento de alta gerencia.
¿Qué más? ¿Qué desafío puede tener este tipo de reclutamiento de alta gerencia? Si me preguntan, desde mi punto de vista, puede ser que muchas veces este tipo de empresas, a pesar de que son las más top, son las que más tienen el olfato para identificar a los talentos C-level, no conocen a la empresa, ¿no? Porque ellos al final son una consultora externa que dan un servicio a esta empresa que tiene esta necesidad, pero no conocen realmente la cultura, no conocen realmente los valores y por lo tanto pueden tener el desafío de que no encuentran a candidatos que se adapten a ese encaje cultural que se necesita, ¿no? Y finalmente puede haber también una rotación. Eso, desde mi punto de vista, puede pasar. Pues ahí, si es que me preguntan si que lo he visto, al menos en donde yo he estado, no, pero sí sé de casos de otras empresas que han contratado directores así, ¿no? Super top, que venían de las más grandes empresas y a los 2, 3 meses no se adaptaban o no brindaban, y al no adaptarse no brindaban los objetivos, ¿no? Que estaban planteados en ese Q, en ese trimestre, y pues prescindían de ellos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otro tipo de reclutamiento según necesidad encontramos? Los programas de prácticas. Este tipo de programas es más bien orientado a la necesidad de contratar a los que están por graduarse de las universidades e institutos o a los recién graduados, ¿no? Pues ahí tenemos programas de práctica tipo preprofesional y profesional, programas trainee, que van a identificar ese talento joven y van a brindarle la oportunidad de crecer en la empresa y también desarrollar a este talento según la política, según la cultura de la empresa. ¿Ok? Una empresa que utiliza mucho este tipo de reclutamiento es Bacus, Interbank, BCP. De hecho, justo hace una semana creo que vi que había empezado el programa, la convocatoria, el reclutamiento del programa de prácticas de Interbank, de Minera a Antapacay. Justo ahora mismo es temporada, porque hay temporadas cada vez que va a iniciar un ciclo en las distintas universidades e institutos, inician también los programas de práctica, usualmente en marzo, julio y diciembre. Son los 3 meses donde más veo que se aperturan los programas de prácticas y sobre todo esto lo están haciendo mucho en LinkedIn. Si ustedes buscan en LinkedIn van a ver por ahí a las distintas empresas que convocan a estos recién graduados o a estos que están por graduarse. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta acá, porque ya vamos a pasar a otro tema, tenemos alguna duda, consulta, vamos bien, alguna experiencia que quieran compartir mientras tomo mi café. Uy, está quemando, casi me quemo. Mejor dejamos que se enfríe. Todo bien entonces. Ok, muy bien. Por acá mi perrita se ha infiltrado. Dejé la puerta abierta y acá está también escuchando a mi perrita. Está debajo. Muy bien, muchísimas gracias, Jessica. Entonces, acá que nos acompaña mi perrita Duquesa, que está acá debajo. Continuamos. Si escuchan algún ladrido, es ella. Aunque es súper tranquila, así que no creo que pase nada. Muy bien. Entonces, ahora ya hemos visto los distintos tipos de reclutamiento según fuente y según necesidad. Y ahora nos toca validar dónde encontramos el talento. Por ahí yo les había spoileado, les había adelantado un poquito a estos canales como LinkedIn, portales de empleo, alianzas con universidades, institutos, municipalidades. Por ahí incluso hay algunos programas específicos para algunos talentos con otro tipo de perfil, otro tipo de características, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a explorar esos canales que son usualmente usados, cómo nosotros como reclutadores podemos sacar provecho de estos canales, qué podemos utilizar y por qué es estratégico que realmente usemos bien estos canales, ya que van a asegurar mayor cantidad de postulantes y, por lo tanto, mayor
mayores opciones para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos canales que son parte de nuestro día a día, que nosotros vamos a utilizar, como LinkedIn, como CompuTrabajo y como Boomerang. Justamente estos canales son parte de nuestras herramientas y también donde nosotros vamos a ir publicando. Tenemos también redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que también se han vuelto muy utilizadas en el día a día de los reclutadores, de las empresas. Por ejemplo, TikTok lo utilizan bastante para la convocatoria de perfiles de atención al cliente, ¿no? Utilizan por ahí videos un poco graciosos, incluso se suman a algunos videos de tendencia, ¿no? Algunas empresas, y por ahí pueden enganchar a los candidatos para que puedan postular a su empresa. También un canal que es utilizado, y creo que sí lo comenté en alguna clase, ya este canal de referencias internas o programa por referidos, ¿no? Que justamente convoca a los referidos, a los recomendados de las personas que ya trabajan en la empresa. Entonces, por ahí también pueden abastecerse del talento. Y también por ahí están las agencias de reclutamiento, como los headhunters, las empresas de staffing, que ayudan a las empresas a lograr el reclutamiento del talento. ¿Ok? Eso es mediante estos tipos de canales, pero también va a depender mucho del perfil. Muchas veces nosotros tenemos perfiles específicos y perfiles más bien que son un poquito más generales. Cuando hablamos de perfiles un poco más generales, podemos también hablar de estos perfiles operativos, masivos, ¿no? Y usualmente se utilizan redes sociales, portales como CompuTrabajo, que son muy ideales por su alcance masivo y rápido. También tenemos perfiles especializados como LinkedIn, agencias de reclutamiento, que siempre están destacando por atraer perfiles técnicos o senior. Como vimos cuando exploramos la herramienta que les mostré, justamente allí es más específico. Entonces utilizamos estos canales que también nos brindan información específica. Cuando queremos buscar talento joven, las mejores opciones son los institutos, los centros de enseñanza como universidades, también por ahí ferias laborales. Hay muchas empresas y universidades y empresas que participan en este tipo de ferias laborales, ¿no? Aquí en Perú, que convocan a las distintas empresas al campus de los institutos, de las universidades, para que puedan presentar las distintas oportunidades que tienen. También tenemos algunas redes sociales que son usadas para atraer este talento joven, como Instagram, TikTok, y nos permite conectar con estos estudiantes y recién graduados. Y bueno, por ahí, si necesitamos reclutar, seleccionar, por ahí se nos ha dado el proceso de una vacante C-Level, ¿no? Por ahí podemos nosotros utilizar a headhunters, ¿no? Hunters muy especializados para este tipo de proceso. Y también el tema de las referencias laborales para asegurar la confidencialidad y el enfoque más estratégico. ¿Ok? Excelente. Entonces, me adelanté un poquito. Acá está. Nosotros tenemos que tener conciencia de qué canal va a ser el más óptimo según la necesidad, según el perfil y según la empresa en donde trabajamos. Así vamos a optimizar tiempo, vamos a optimizar recursos y vamos a garantizar que el mismo talento que hemos reclutado, seleccionado, encaje con las necesidades específicas de la empresa. Nosotros necesitamos evaluar muy bien el canal, saber utilizar bien el canal, ¿no? También si es que no sé utilizar muy bien LinkedIn, va a ser un poco riesgoso. Voy a tener que aprender antes para que realmente pueda utilizar y sacar más provecho. Si no sé usar
no sé usar la plataforma de Boomerang, de CompuTrabajo, pues también necesito previamente capacitarme para también sacarle el máximo provecho y así tener un reclutamiento estratégico bien hecho, ¿ok? Muy bien, entonces ya nosotros vamos a ver aquí un casito para poner a prueba nuestro conocimiento. Les he traído el caso de una empresa retail que está planificando abrir 3 nuevas tiendas y por lo tanto necesita reclutar distintos roles. 30 cajeros y vendedores, 2 gerentes de tienda y un analista de datos para manejar la logística y los inventarios. Cuéntenme, para los 30 cajeros, para los 2 gerentes y para el analista de datos, ¿qué tipo de reclutamiento utilizarían? Solamente díganme interno, externo, externo, interno, no, para cada uno. Para los 30 cajeros y vendedores, tipo de reclutamiento interno, externo, masivo, específico. Igual para el tema de los gerentes de tiendas y para el analista de datos. Yo los leo. Coloquen por ahí qué tipo de reclutamiento. Vamos a ver si ya enfrió mi café. Bueno, sigue caliente. Muy bien. Vamos a ver qué dice. Josué David nos dice masivo y específico. ¿Ok? Para los 30 cajeros nos dice masivo y específico. ¿Ok? Anthony Núñez. Ya, masivo para los 30 cajeros y específico para los gerentes. Ok, correcto, correcto, José. Anthony Núñez nos dice, cajeros y vendedores puede ser un reclutamiento interno y externo, ¿no? Él va más por el tipo de fuente, mixto, ¿no? Por ahí quizá ya tenemos algunos reponedores que pueden pasar, que pueden hacer una promoción para cajeros. También está bien. Respuesta válida. Por ahí Linda nos dice masivo para los vendedores, ¿no? Va a ser un proceso masivo porque va a convocar a muchos candidatos. Marsden nos dice, un analista de datos es un proceso más bien de reclutamiento específico porque tiene una serie de tecnologías, de competencias que necesitamos validar previamente y que de otra manera no nos va a resultar bien hecha. Josué también nos dice masivo específico y gerencial, ¿ok? Es justamente masivo cajeros, específico gerentes de tienda y gerencial en el caso del analista de datos. Por ahí quizá podemos hacerlo también específico o incluso mixto, Josué, porque todavía no es una posición C-level para gerencial. Ana nos dice masivo y Jessica nos dice masivo especializado y de alta gerencia. Sí, aunque el analista de datos, quizá para los gerentes de tienda puede ser por ahí algo gerencial, ¿no? Aunque son gerentes de tienda, sí que podría ser incluso hasta un reclutamiento externo, ¿no? También por ahí, si nos damos cuenta que estos gerentes de tienda son demasiado estratégicos sus tiendas, ¿no? Y necesitamos que realmente sean los mejores gerentes de tienda a nivel nacional. Podríamos optar ahí por ese tipo de reclutamiento de alta gerencia. ¿Ok? Muy bien. Por ello es importante que conozcamos cómo es la empresa y la necesidad específica para cada una de estas vacantes. Pero muy bien a todos. Se nota que han aprendido, que han estado prestando muchísima atención. Muchas gracias por su intervención. Por acá les dejo algunas empresas que tienen bastante preocupación por tener estrategias muy disruptivas, muy innovadoras, muy fuera de la caja de reclutamiento y selección. Empresas aquí en Perú como Belcor, que siempre está implementando hackatones, Interbank, BCP, con incluso pruebas de reclutamiento y selección que son más bien orientadas a la gamificación, utilizan una plataforma que se llama Genoma Web, sí, si no me equivoco, Genoma Web,
que justamente utiliza este tipo de juegos y mientras vas jugando te van evaluando psicológica y a nivel de competencias también. Por ahí vi también incluso que hace poquito, hace media semana creo, el día miércoles, jueves, BCP también está copiando esta práctica que tiene Belcor y también ha lanzado su hackathon para estudiantes o recién egresados, ¿no? Y quieren también reclutar talento, pero talento que propone, que resuelve datos y que justamente va a destacar y con eso van a poder ellos beneficiarse de su talento. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito en el caso de algunas de estas empresas que tienen este tipo de procesos que son más, que no son tan usuales, ¿no? Hemos visto nosotros más bien hace unos minutos procesos que son usuales, que muchas de las empresas tienen y utilizan dependiendo en el momento y dependiendo de su necesidad, pero más bien ellos van creando o van empleando estrategias que son más disruptivas y fuera de la caja. ¿Ok? Por ahí incluso utilizan retos virtuales, utilizan por ahí también plataformas muy específicas, su marca empleadora también está bien orientado a los profesionales según segmento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Igual les invito a que investiguen un poquito más de estas empresas, que también es relevante para que podamos aprender y si en algún momento tenemos que hacer alguna propuesta disruptiva, pues podemos hacer benchmarking de estas empresas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues aquí les he dejado una estrategia o una propuesta de estrategia disruptiva de reclutamiento y selección. En este caso, cuando nosotros usamos el employer branding para atraer talento, mostrando la cultura empresarial y al mismo tiempo usando inteligencia artificial y a partir del análisis de datos. Por ejemplo, filtros automáticos, chatbots para los mismos candidatos o incluso el uso del software ATS, ¿no? Que ayuda a las empresas a que puedan lograr encontrar candidatos más especializados. Muy bien. Perdónenme, chicos, que justo se puso a ladrar mi perrita. Así que antes de que inicien a escucharla, me silencié un minutito. Listo. Entonces, empresas que también utilizan marca empleadora e inteligencia artificial, tenemos Interbank, BBVA, que siempre están mejorando, que están validando datos, incluso los datos de los candidatos que no pasan sus procesos de selección, también lo colocan dentro de su análisis para ver qué está faltando, por qué han convocado, por qué han tenido tantos candidatos que no han cumplido el perfil, ¿no? Cómo optimizan para que lleguen candidatos que realmente se acerquen al perfil y que puedan pasar todos el proceso de selección, ¿no? Y que así tener una mayor fuente de opciones al momento de la resolución de casos, etcétera. Y bueno, por acá les he traído una estrategia en anuncio de empleo. ¿Cómo utilizamos los anuncios de empleo para diferenciarnos de otras empresas? Hay empresas que son más bien muy formales, que no muestran, que no atraen, que no retienen a esos candidatos, que no generan el interés. Y tenemos en cambio a otras empresas que van a generar interés. Por ejemplo, aquí, en este lado más bien derecho, podemos ver cómo plantea la estrategia, cómo convoca para generar interés en comparación de esta empresa que es más general, más descriptiva y pues un postulante que está trabajando ahora lo ve y dice, bueno, es lo mismo que hago en mi empresa, ¿para qué voy a postularme? No. En cambio aquí, esta genera interés y puede mover al postulante al talento y dice, oh, se ve interesante, me motiva, está más allá de lo que hace mi empresa. Aunque tengo trabajo, igual voy a postular para un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos esta vitrina que tenemos, este primer contacto con los candidatos? Y por acá también tenemos en las redes sociales.
cómo también utilizan esta vitrina, por ejemplo, en LinkedIn, para que puedan atraer al candidato ideal. Por ahí colocan un poquito su misión, su visión, su desafío, colocan incluso frases motivadoras que pueden utilizar y pueden atraer a estos talentos top. ¿Ok? Por acá les he traído también algunas, no se ve, algunos videitos de las empresas que utilizan TikTok, cómo lo hacen, a quienes lo dirigen. Por acá, por ejemplo, tenía Casa Ideas, que dirigía bastante esta marca empleadora a sus posibles candidatos para atención al cliente, ¿no? Por acá también había colocado a BBVA, si no me equivoco, que más bien ellos mostraban un día trabajando en el banco y mostraban todos sus beneficios para que también genere interés en los candidatos. Entonces, eso es un poquito, ya se vio. Casa Ideas, lo que les decía, esta de aquí es BBVA, no, esta de impulsadores, ¿no? Como se dan cuenta, pues ahí justo los impulsadores que están activos. Acá teníamos una panadería que también estaba buscando, utilizando un video tendencia con también música en tendencia. Entonces, por ahí pueden ver cómo también utilizan y cómo direccionan muchas empresas ajustándose a la realidad del candidato y también al nicho de candidato que tienen, ¿no? Si son candidatos jóvenes que usualmente trabajan en la empresa, pues este tipo de TikTok o este tipo de redes sociales pueden impactar en ellos, ¿ok? Muy bien. Y por acá les traigo algunos desafíos y soluciones. En el caso de desafíos y soluciones para el reclutamiento y selección, nosotros vamos a enfrentarnos muchas veces a la escasez de talento especializado, sobre todo como les decía, ¿no? Y les compartía esa historia, ¿no? Esa anécdota de que alguna vez tuve que buscar un talento muy específico y solo tuve 3 candidatos mediante la red de Boomerang. Entonces tuve que sí o sí hacer hunting, aunque no me gustaba, tenía que hacerlo porque si no, no iba a tener candidatos, ni iba a tener pool para seleccionar, ¿no? Pues ahí puedes hacer hunting, también puedes aliarte con universidades, recuerdo que también lo hice, ¿no? Y además que es gratis, si no tienes presupuesto, también por ahí puedes utilizar las universidades como canal y no solamente postulan recién egresados, recuerden que también las distintas universidades tienen egresados de otras generaciones, entonces muchas veces muchos de nosotros utilizamos el correo de la universidad porque pues ahí te puede dar ciertos beneficios para algunos programas y la convocatoria la lanzan a todos los correos que se asemejen al perfil, ¿no? Entonces al final puede llegar incluso a egresados que ya tienen experiencia y que se alinean a lo que está buscando la empresa, ¿ok? ¿Qué otro desafío podemos tener? La rotación alta. Por ahí puede haber que todo el tiempo estamos buscando, todo el tiempo estamos cubriendo vacantes, ya no nos damos abasto, solo somos 2 personas, tenemos que ver procesos masivos, procesos específicos, no solo uno, sino 12, 15, 16 en paralelo. Entonces también nos podemos cansar. Allí tenemos que hacer un PADE, ser estratégicos, concientizar, poner sobre la mesa lo que está pasando y validar por qué está existiendo una rotación insana, una rotación que no debería pasar. Más bien, estratégicamente, comentar, si seguimos así, nos vamos a agotar el área de reclutamiento, vamos a agotar también a las distintas personas que todavía se están quedando y que cada mes están teniendo nuevos compañeros y tienen que enseñarles de nuevo, darles la inducción para que luego este talento se vaya, ¿no? Entonces allí tenemos más bien que validar qué está pasando con esa área o esas áreas y cambiar las cosas. Si tenemos a un jefe tóxico, si tenemos compañeros tóxicos, si es demasiado alto el trabajo que tenemos, etcétera, etcétera. Allí tenemos que ajustar el proceso según la necesidad, ¿no? O capaz tenemos que siempre están rotando porque siempre están inconformes por el salario, ¿no? Estamos dando un salario muy bajito en relación a las responsabilidades que están asumiendo. Por ello, es importante que nosotros siempre estemos al tanto de lo que va pasando en cada una de las áreas para poder prevenir, para poder aconsejar y al mismo tiempo evitar este tipo de desafíos. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ya estamos llegando al final de la clase. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Hoy hemos visto un poquito el tema de la estrategia en reclutamiento y selección. También hemos visto un poquito sobre la selección adecuada de canales. ¿Qué canales, dependiendo del tipo de perfil, dependiendo del tipo de reclutamiento, vamos a utilizar? Y también cómo algunas empresas utilizan estrategias disruptivas, innovadoras, para atraer, para tener siempre candidatos interesados en sus empresas. ¿Ok? En la próxima clase, en nuestro caso el día martes, vamos a revisar nuestro proceso ya de selección. Una vez que ya hemos conseguido reclutar una gran cantidad de candidatos que están alineados al perfil, nosotros iniciamos el proceso de selección. Así que el día martes vamos a revisar cómo lo hacemos, si lo hacemos mediante competencias, selección tradicional, qué herramientas en el proceso de selección utilizamos, por qué tenemos que utilizarlas, cuán beneficiosas son, etcétera, etcétera. Entonces, los invito a la siguiente clase del día martes a la misma hora mediante nuestro equipo de ITEC, mediante nuestro instituto ITEC, para poder desarrollar y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente sábado y nos vemos el día martes. Recuerden siempre revisar los cursos de ITEC y también certificarse para que puedan enriquecer su perfil profesional y demostrar todo el compromiso y aliento que están haciendo en estas semanas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta el día martes. Cuídense bastante, chicos.